6, el título del mensaje, el ayuno y la guerra espiritual. Mateo 6:3 dice, cuando des, tu Padre te recompensará. Cuando ores, tu Padre te recompensará. Y cuando ayunes, tu Padre te recompensará. Jesús dejó bien en claro que hay una recompensa para todos aquellos que practican estas disciplinas espirituales. Y que hay una recompensa por cada disciplina espiritual que se practique. Pero parece que el premio es mayor. Parece que la recompensa es más grande cuando logramos combinar las tres cosas: el dar, el orar y el ayunar, como en el caso de Cornelio. Aunque no era judío, sino de estirpe italiana, Dios arribó a su familia y bendijo todo su hogar. Dice Hechos capítulo 10, verso 30. Cornelio dijo: yo estaba en ayunas, primera disciplina, y mientras oraba, segunda, se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. La tercera disciplina. Ahora bien, ser llenos del Espíritu Santo y tener una familia bendecida no son solo o no son todas las bendiciones o las recompensas por practicar estas disciplinas. Hay otras de las que te quiero hablar en esta mañana. Otras bendiciones, recompensas que nacen de aquellos que dan, oran y ayunan. Por ejemplo, romper maldiciones. Por ejemplo, hacer frente a batallas espirituales. Por ejemplo, ser libres de ataduras sexuales. Todo eso no sucederá si no peleamos con los recursos espirituales de la oración y del ayuno. Veamos un ejemplo. En Jueces, capítulo 19 y capítulo 20, se nos habla acerca de una historia tétrica digna de una película de terror. Un levita, un hombre levita, y su concubina estaban de regreso, viajaban de regreso a su casa. Y de repente les toma la noche en un lugar y deciden pasar la noche en una ciudad israelita llamada Gabá. Ellos decidieron no pernoctar, no hospedarse en una ciudad que no sea israelita. ¿Vale la pena mencionar este hecho? Ellos querían pasar la noche en una ciudad de Israel, es decir, de hijos de Dios, del pueblo de Dios. Y un hombre anciano le dio hospedaje y mientras estaban comiendo, cenando, sucedió algo tenebroso. Algo tenebroso. Dice Jueces 19, versículo 22. Los hombres de aquella ciudad, hombres, hijos de Belial, rodearon la casa, golpeando las puertas y diciendo al viejo dueño de la casa: saca fuera el hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿A qué se refiere cuando dice lo queremos conocer? La palabra conocer, el verbo, es el mismo que se utiliza en Génesis 4, cuando dice que Adán conoció a su esposa Eva y concibió. Está aludiendo a la intimidad sexual. Es el mismo verbo que se emplea en Génesis 19, versículo 5, cuando dice: ¿dónde están los hombres de Sodoma? Le preguntan a Lot
¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que lo conozcamos. En otras palabras, los hombres de aquella ciudad querían satisfacer sus deseos homosexuales, agrediendo sexualmente, violando al hombre, al levita, huésped en la casa del viejo en la ciudad de Gabá. Como lo dice otra versión, en Jueces 19:22, en la PDT, unos degenerados rodearon la casa y dando golpes en la puerta, dijeron: saca al hombre que tienes en tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Mientras están cenando, hombres de la ciudad, no pocos, se aventuran y golpean las puertas porque quieren violar, agredir sexualmente. Hombres que quieren agredir sexualmente al levita, a otro hombre. La depravación sexual en esa ciudad era extrema. No solo por la intención que tenían estos hombres de violentar sexualmente a otro hombre, sino por la facilidad con la que el viejo dueño de la casa y su huésped el levita entregaron a sus indefensas mujeres para que sean sometidas sexualmente. Dice Jueces 19:23. El anciano salió para hablar con ellos, para hablar con los degenerados que querían violentar sexualmente al levita. El anciano salió para hablar con ellos y les dijo: no hagan algo tan perverso, pues este hombre es huésped en mi casa. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre. Yo se las sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran. La historia cuenta que al final sacaron a la concubina y violaron a la mujer durante toda la noche. Todos los hombres violaron a la mujer durante toda la noche hasta que amaneció muerta a la puerta de la casa. El despreocupado esposo tomó el cuerpo muerto de su esposa, lo partió en 12 pedazos y envió cada pedazo a cada tribu de Israel, despertando el deseo de venganza y queriendo encender la indignación al resto de la nación. Pero quiero que prestemos atención a algunos detalles del pasaje. La Biblia dice que aquellos que violentaron sexualmente a la mujer, mejor dicho, aquellos que primero quisieron agredir sexualmente al hombre y que finalmente agredieron sexualmente a la mujer, dice la Biblia que eran hijos de Belial. ¿Quién es Belial? Pablo en el Nuevo Testamento nos aclara que Belial es Satanás. Dice 2 Corintios capítulo 6, verso 15. ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? O como la dice la Nueva Traducción Viviente, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Aquí hay una luz. Es indudable que existe una relación estrecha entre el mundo demoníaco y los pecados sexuales. No podemos negar el hecho de que existe una relación muy estrecha entre el mundo demoníaco y la perversidad sexual y los pecados sexuales.
Son fortalezas espirituales las que operan detrás de los movimientos que en la actualidad se levantan para denostar, para arruinar y para denigrar el modelo y el diseño bíblico de la sexualidad y la familia. Entiéndase bien. Aquellos que abogamos por la integridad sexual de los niños, oponiéndonos al abuso sexual infantil. Aquellos que abogamos por el matrimonio heterosexual como un pacto sagrado delante del Señor con carácter permanente. Aquellos que creemos en la complementariedad del hombre y de la mujer. Aquellos que concebimos la vida desde la concepción, sabemos que estamos librando una batalla contra fortalezas demoníacos. Estamos librando una batalla espiritual contra fortalezas demoníacas de maldad. ¿Y cómo luchamos esta batalla? Argumentando, tratando de razonar con aquellos que pretenden denigrar y arruinar el diseño de la sexualidad y la familia. De ninguna manera. El pasaje bíblico nos da algunas claves. El hombre anciano, dueño de la casa, salió fuera de la puerta para tratar de razonar, para tratar de argumentar, para tratar de convencer a los depravados que querían violar primero al hombre y se violaron a la mujer. Quería razonar, quería hacerles entender, quería convencerlos de que estaban cometiendo un mal y no lo logró. Esta es una prueba bíblica de que no ganaremos la batalla tratando de convencer a quienes resisten el diseño y el modelo bíblico de sexualidad y familia. Tocar las puertas de los políticos o legisladores corruptos que según la Constitución deberían representar al pueblo y representar los intereses del pueblo, pero que representan sus propios intereses egoístas, sus propios intereses políticos, y tratar de argumentar con activistas que quieren limitar nuestra expresión, nuestra libertad de expresión y nuestra libertad religiosa. No vamos a ganar nada. Pues ahora quieren cercenar la libertad de creencia que tenemos y pretenden cercenar y limitar nuestra libertad de expresión, pues dicen que nosotros tenemos que practicar nuestra fe de puertas hacia adentro. No vivimos en un país pluralista, igualitario, en un estado de derecho, pues también nosotros tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y de hacer ver al mundo el diseño bíblico de la sexualidad y de la familia. ¡Aleluya! Por eso no tenemos que callarnos. Nadie tiene que tener miedo. Eso sí, no podemos salir a la batalla con recursos humanos. No se trata de convencer, no se trata de argumentar. Se trata de utilizar las herramientas, las armas, de empuñar las armas, pero bíblicas. Empuñar las armas, los recursos espirituales que la Biblia pone a nuestra disposición y que quiero comentarte acerca de ellas a continuación. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar.
Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea, ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000. Hay fortalezas espirituales que se levantan detrás de todos estos movimientos que no hacen más que pretender arruinar el diseño bíblico, el diseño de la sexualidad y de la familia tradicional cristiana. Hay fortalezas espirituales, dice que son hijos de Belial. No entra en la cabeza, ¿verdad? Más del 90% de los niños abusados lo son por personas que el niño conoce de su entorno familiar. El papá, el padrastro, el tío, el abuelo, de su entorno familiar. Es imposible creer, uno no puede creer que esas personas operen bajo la influencia satánica, pero eso es lo que es. Operan bajo influencia satánica. Y no solo ellos, los que utilizan su genitalidad como un arma de agresión o de dominación, operan bajo principios satánicos. Ellos y aquellos que lo apañan, aquellos que lo permiten, que lo toleran, que apañan y hasta que defienden a esta clase de calaña, son tan hijos de Belial como aquel que comete el hecho. La mujer que hace la vista a un lado mientras su novio, su concubino o su esposo abusa sexualmente de sus niños. Los magistrados o jueces que sueltan a los pedófilos y los legisladores que votan leyes anti Dios son tan hijos de Belial como aquel que comete el hecho. La actitud depravada del anciano dueño de la casa de querer entregar a su hija virgen era tan depravada, su actitud era tan denigrante y tan depravada como aquellos que querían violarse al hombre y terminaron violándose a la mujer. Hasta que Dios dijo basta. El grado de perversión sexual fue extremo, como en el caso de Sodoma y de Gomorra. Y Dios destruyó la ciudad. Qué paradójico, qué cosa curiosa, que las destrucciones de ciudades en la Biblia están asociadas con la violencia sexual, con la depravación sexual. En Sodoma y en Gomorra Dios decidió destruir totalmente la ciudad debido a la depravación sexual, a la agresión sexual. Y a la depravación sexual también Dios decidió castigar a una ciudad israelita como era la ciudad de Gabá. Dice Oseas capítulo 10, verso 9. Oh Israel, desde los tiempos de Gabá hay tan solo pecado y más pecado. No has mejorado en absoluto. ¿Acaso no fue justo que los hombres perversos de Gabá fueran atacados? Dios justificó la destrucción de esa ciudad debido a la depravación sexual, no solo de aquellos que querían violarse al hombre y que terminaron violándose a la mujer, sino de sus propios maridos y padres. El padre que quiere entregar a su hija virgen, ¿cuántos años tenía esa hija? Era una niña. ¿Y cómo sé? Porque las mujeres cuando ya estaban en edad de procrear se las daban en casamiento, 12, 13 años. Quiere decir que era una niña. Si estaba en la casa del padre es porque era una niña. Dice Oseas capítulo 9, verso 9. Tu maldad es tan grande que en nada eres diferente de los que vivían en Gabá, pero no olvidaré tu maldad y te castigaré por tus pecados. ¿Y cuál fue el castigo? Dios prometió castigar por el pecado de la depravación sexual y Dios destruyó aquellas ciudades como destruyó a Sodoma y Gomorra.
Háganle saber a aquellas personas que insisten en el camino de la depravación sexual. No solo operan y son hijos de Belial y operan bajo influencia satánica, sino que Dios va a hacer caer la vara de justicia sobre ellos. Aunque no haya justicia humana, hay una divina de la que no podrán escapar. A menos que se arrepientan. Para el que se arrepiente, para el que confiesa sus pecados y para el que se vuelve a Dios, hay esperanza. Para los demás no. La historia de horror sexual leída en Jueces 19 y 20 se debía a que no había rey en Israel. La situación actual no es muy diferente. La degradación moral y espiritual en la que hemos caído como sociedad no es muy diferente a la de Gabá. ¿Y saben por qué? Porque Dios no es el rey de nuestra vida. Cuando excluimos a Dios como el rey de nuestra vida, automáticamente nos ponemos bajo la influencia de Belial y la maldición llega como consecuencia. Dice Jueces, capítulo 21, verso 25. En ese tiempo de tanta depravación sexual, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que se le antojaba. Cuando Dios no es rey, el pecado nos gobierna y nuestras vidas se desenfrenan. Cuando Dios no es rey de nuestra vida, automáticamente nos colocamos bajo la influencia satánica. Lo comenzamos a ser hijos de Belial y la maldición llega como consecuencia. La Biblia dice que no hay maldición sin causa. Proverbios 26:2. La maldición nunca viene sin causa. Por lo tanto, si alguien está siendo torturado por el diablo en este tiempo, si alguien está bajo maldición, debería eliminar la causa. La maldición no se va a romper y el diablo no se va a ir de tu vida, de tu economía y de tu familia a menos que lidies con la causa. La causa de la maldición siempre es un pecado, porque el pecado es un derecho, es una puerta abierta que le da derecho al diablo para que entre, te robe, te destruya. ¿No dijo el Señor que Él vino para robar, matar y destruir? El diablo no puede tocar tu vida. Ni puede tocar la vida de tus hijos, ni puede tocar tu economía a menos que le des permiso, a menos que le des derecho. ¿Cómo? Que le des autorización. ¿Cómo? Por medio del pecado. Cuando tú, por medio del pecado, le das derecho legal al diablo, el diablo entra a tu casa, entra a tu familia, entra a la vida de tu economía y arrasa con todo, te pulveriza. Si alguien está siendo torturado por el diablo y está bajo maldición, debería tratar con la causa. Y la causa siempre es un pecado. ¿Qué pecado le han dado derecho legal al diablo para que toque tu vida o la vida de tus hijos? ¿En dónde el diablo te está robando? ¿En qué áreas de tu vida el diablo te está robando? ¿Qué áreas o qué relaciones en tu familia se están muriendo? Porque Él vino para matar, robar y destruir. Pero si quieres que esa maldición se cancele, si quieres que esa maldición se seque, si quieres que tus gigantes caigan, si quieres que la bendición del cielo, que el cielo se abra sobre tu vida, entonces va a tener que tratar con la causa, cerrarle la puerta al diablo. Y cuando eso sucede, la maldición se rompe y el diablo se va. No hay otra manera. No se puede romper con la maldición hasta que no se lidie con la causa. ¿Y cómo lidiamos con la causa? La confesión. La confesión, el arrepentimiento y el abandono, la obediencia a Dios le quitan el derecho legal al diablo. Y cuando eso sucede, la maldición se seca, los gigantes caen, los cielos se abren y las batallas se ganan. ¿Cómo se hace, pastor, para romper entonces con una maldición? ¿Cómo se hace para ser libre de ataduras sexuales en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi pareja?
¿Cómo se hace para pelear una batalla espiritual? Porque hay fortalezas espirituales que rodean mi economía, fortalezas espirituales que rodean mi casa. ¿Cómo se hace para vencer? Número 1, haciendo a Dios el rey de tu vida. Pero soy creyente. Peor todavía, si me dices que eres creyente y estás bajo maldición, entonces quiero decirte que Dios no está ocupando el lugar que debería ocupar en tu vida. Y puede ser que una persona venga a la iglesia y practique algunas disciplinas espirituales aisladas y ore y lea la Biblia y esté bajo maldición. Pero es posible que Dios no sea el rey de tu vida. Número 1, que Dios sea el rey de tu vida. El inicio de la libertad comienza con el nuevo nacimiento. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia, vivían en pecado, obedeciendo a Belial, hijos de Belial. Cuando usted excluye a Dios de su familia, cuando excluyes a Dios de tu vida, automáticamente pasas bajo la influencia de Belial y obedeces y honras los propósitos de Belial. Pero cuando uno hace a Dios el rey de nuestra vida, dice Efesios 5:8, antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora que ustedes hicieron a Dios el rey de su vida, ahora tienen la luz que proviene del Señor. Necesitamos un encuentro personal y vital con Jesucristo. Sin esa experiencia llamada conversión, carecemos del poder necesario para enfrentar con éxito el pecado y para enfrentar con éxito cualquier fortaleza espiritual. Dios tiene que ser el rey de nuestra vida. En segundo lugar, hay que confesar, arrepentirse y apartarse de todo pecado. En otras palabras, cierra la puerta que le abriste al diablo. Quítale el derecho legal, poniéndote bajo obediencia al Señor. Si por medio de la desobediencia y el pecado abriste la puerta y le diste derecho legal al diablo para que entre y arruine tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu economía, ahora por medio de la obediencia, la santidad, la confesión y el arrepentimiento cerrarás esa puerta para que la maldición se seque y el diablo huya de tu vida y de tu economía. Y por último, emplea los recursos espirituales que la Biblia pone a disposición para guerrear una batalla espiritual: oración y ayuno. Jesús dijo que hay fortalezas espirituales que no caen fácilmente. Jesús dijo que hay demonios que son testarudos y que no se van a ir a menos que se ore y se ayune. Pero el mismo Jesús dijo en otro pasaje que si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho. Pero parece que no funciona con ciertas fortalezas espirituales. Y no funciona porque hay que leer toda la Biblia en su contexto. Y Jesús dijo que hay fortalezas. Él le dijo a los discípulos que no pudieron echar fuera el demonio de un niño. Él le dijo: hay testarudos, hay fortalezas y hay demonios que no se te van a ir así nomás. Esto sale solo con oración y ayuno. Nadie está exento. El abuso sexual infantil es una epidemia que afecta a varones y mujeres, y las consecuencias son de por vida. Inocencia Robada le dará las herramientas para identificar y ayudar a las víctimas de abuso sexual infantil. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Tenemos distribución nacional e internacional. También disponible en ebook. ¿Y cómo hicieron para guerrear contra este pueblo lleno de perversidad sexual? Hijos de Belial. ¿Te acuerdas de Jueces 19? El pueblo de Israel se juntó en el poder del acuerdo y en el poder de la unanimidad en la casa de Dios. ¿Cuántos principios espirituales juntos? Fueron a la casa de Dios. Muy bien por los que van a la casa de Dios. Fueron a la casa de Dios. Se unieron en el poder del acuerdo. Muy bien. Oraron. Muy bien. Al día siguiente
lloraron, se humillaron delante de Dios, pero nada funcionó hasta el tercer día en que agregaron lo que Jesús dijo en Mateo 6. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes, tu Padre te recompensará. Y cuando ellos hicieron eso y al tercer día agregaron las dos disciplinas que le faltaba, el dar y el ayunar, pudieron vencer esta fortaleza espiritual de perversión sexual. Dice la Biblia en Jueces capítulo 20, versículo 26. Subieron todo el pueblo en el poder del acuerdo y fueron a la casa de Dios. Muy bien. Pero ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonces, lo que no habían logrado los días anteriores, con la unidad, con el poder del acuerdo, con subir a la casa de Dios, todo, con las lágrimas, con la humillación, lo que no habían logrado hasta entonces lo lograron ahora, cuando agregaron ayuno y oración. Entonces, dice el Señor, ahora que agregaron ofrenda y ayuno, ¿qué dijo Jesús? Hay fortalezas que no se caen. Gigantes que no se caen, fortalezas que no se derriban. Demonios testarudos que no salen, sino es con oración y ayuno. ¿Qué agregaron esto? Ayuno. A la oración le agregaron ayuno. ¿Y qué pasó entonces? Entonces el Señor ayudó al ejército de Israel a derrotar a los hombres de Benjamín. ¡Guau! Hay maldiciones que no se van a romper en tu vida, o en tu economía, o en la vida de los tuyos, de tus hijos. Hay gigantes que no van a caer. Hay fortalezas que no se van a destruir. Hay bendiciones que no van a llegar. El cielo no se va a abrir a menos que tratemos de combinar, de usar, de empuñar los recursos espirituales. Por favor. Hay una dirección clara de parte del Señor. Mi pregunta es, ¿reconoces que estás bajo maldición? ¿Reconoces que hay alguna área en tu vida que está bajo maldición? ¿Reconoces que hay fortalezas espirituales que se levantan alrededor de tu familia? ¿Reconoces que hay gigantes que se levantan y que no puedes derrotar y que aunque lo intentaste una y mil veces no puedes derrotar? Pues entonces aquí están los recursos espirituales. Empleemos los recursos de la oración, del ayuno, del dar. Jesús dijo, cuando des, tu Padre te recompensará. Cuando ores, tu Padre te recompensará. Y cuando ayunes, tu Padre te recompensará. Cuando combinamos estas disciplinas espirituales, entonces los demonios van a huir y las maldiciones se van a romper. Sí, pero yo fui acá al médico, al psicólogo, al pastor y al sacerdote y no funcionó. No va a funcionar. Seguí pagando nomás. Hay cosas que no funcionan. Hay cosas que sí, cosas que no funcionan. Maldiciones, ataduras sexuales, gigantes que se levantan. Esto funciona solo cuando se empuñan las herramientas y los recursos bíblicos señalados en la palabra. Iglesia, ¿qué les parece si emprendemos el camino del ayuno? ¿Pudiste ayunar el jueves? No, pastor, sigamos con el jolgorio nosotros. Sigamos con la fiesta. Que después nos encontramos a las 6 de la mañana, cuando estamos en medio de una necesidad, nos encontramos acá clamando y llorando delante de Dios. Cuando nuestros hijos caen en la droga, cuando nuestra pareja cae en la... Nos encontramos a las 6 de la mañana llorando. Mientras ahora sigamos el jolgorio. Sigamos nomás. Sigamos de fiesta. Tan importante es que nos congreguemos para orar y para ayunar. Convoco a toda la iglesia a que ayunemos los jueves. Todo el día, de sol a sol. De mañana a la noche. Y que en ese día busquemos al Señor. Sí, pero yo tengo que trabajar. Sí, en tu trabajo. Estás en sintonía con el Señor. Estás ahí adorando y alabando al Señor. Cuando uno ayuna se desbloquea el espíritu. Esa cosa que te bloquea en tu comunión con Dios, esa cosa que bloquea el camino a escuchar la dirección de Dios se desbloquea. Y uno comienza a escuchar a Dios más fácilmente, recibe dirección. El ayuno nos ayuda a ganar batallas espirituales, a deshacer maldiciones,
a ser libre de ataduras. Hay ataduras en tu vida, en la vida de tus hijos, de tu familia, de tu pareja. Ataduras. Hay maldiciones que están operando. Esto no se quiebra, esto no se rompe, si no es a través del ayuno y la oración. Quiero invitarlos a todos. Y que no nos olvidemos que ayunamos para buscar el rostro de Dios en primer lugar. Y que ayunamos como una medida de autoexaminarnos para ver si estamos bien, estamos yendo bien con Dios. Para arreglar cuentas con Dios, para buscar el rostro de Dios. Ayunamos para buscar un nuevo despertar de Dios en nuestra vida. Y después ayunamos por todas las cosas que tú quieras. Y ahí agrega tu economía, agrega tu salud, agrega tu pareja, agrega tus hijos, agrega todo lo que quieras. Pero Jesús dijo, esto no sale, ¿eh? Hay fortalezas que no caen. Hay demonios que no se van. Son testarudos y se instalan en tu casa. Y cuando abres la puerta te encuentras con ellos. La única manera de echar a la patada a esos demonios, que esas fortalezas se caigan, a que esas maldiciones se sequen, es el camino de la oración y del ayuno. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos un instante. Dios ha revelado su voluntad y su palabra. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a seguir con la fiesta, pastor. Siga. ¿Qué vamos a hacer? Señor, esta mañana queremos responder al llamado de tu palabra. Esta mañana, Señor, hemos creído a tu palabra nos ha sido revelada. Hay dirección de Dios para nuestras vidas. Lo que nunca ha pasado durante tiempo, Señor. Hemos estado luchando contra fortalezas espirituales en nuestra casa, en nuestra familia. Maldiciones que están operando en la vida de mis hijos o de mi economía y que yo no he sabido cómo luchar. Hoy en esta mañana se nos revela el camino, la estrategia. Jesús dijo, esto no sale sino con oración y ayuno. ¿Y qué pasó con aquellos israelitas que luchaban contra los depravados, agresores sexuales de Gabá? Recién vencieron esa fortaleza espiritual cuando al tercer día agregaron lo que Jesús dijo, cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Señor, sé que estamos librando una batalla contra el mundo demoníaco. Son hijos de Belial los que se levantan detrás de estos movimientos que quieren destruir el diseño de Dios para la sexualidad de la familia. Pero nosotros no saldremos al campo de batalla desprovistos de recursos. El diablo querrá sacarte de tu lugar secreto. El diablo nos provoca para que nos defendamos con recursos humanos, para que tratemos de argumentar y de convencer, y nos desgasta emocionalmente y físicamente. Habrá una estrategia, no la niego, pero esa estrategia será el resultado de haber estado en el lugar secreto primero. Moisés dijo, ustedes a Josué, júntense en la batalla contra los amalecitas en el valle y yo subiré al monte a orar. Pero esa estrategia nació de una vida de intimidad que Moisés tenía con Dios, casi perfecta. Señor amado, respondemos positivamente al llamado de tu palabra esta mañana. Y tomamos la decisión como iglesia de empuñar las armas espirituales para guerrear esta batalla espiritual. Esta mañana tomamos la decisión de empuñar las armas y las disciplinas espirituales para que toda maldición que esté operando sobre nuestras vidas o sobre nuestra familia se seque en el nombre de Jesús. Para que todo demonio huya de nuestra vida. Para que toda fortaleza espiritual que apaga la fe en mi vida y en mi familia se vaya. Y para que los cielos se abran sobre nuestra economía, sobre nuestra salud y sobre nuestra familia. ¿Qué le dirás a Dios esta mañana?
Toma la decisión. Dile a Dios. Si quieres obedecer al Señor, dile: Señor, aquí estoy. Ayúdame a ayunar, ayúdame a orar. Empuño las armas espirituales y hago a Dios el Rey de mi vida. Dile: hago a Dios el Rey de mi vida. Sé que no hay liberación ni libertad en mi vida y en mi familia si Dios no pasa a ocupar un lugar muy diferente del que estaba ocupando. Por eso hago a Dios al Rey de mi vida, el Rey de mi economía, el Rey de mi familia.